poquito de la abominación, estudiarlo. Me he escuchado en las iglesias, en Mateo 24, Marcos 13, pero no lo busqué todavía. La abominación desoladora. Aplicándolo a las abominaciones que hay en las iglesias. Están traduciendo los niños que hablan poco español. Me da un ratito. La palabra abominación, no me gusta mucho hablar del griego, pero en griego vamos a decir solamente el significado de la palabra para no perder tiempo. Es idelima, perdón, empezando con H e Y de lima, con una G intercalada entre la Y y la M. De lima, esa abominación. Se emplea en el Antiguo Testamento para hacer referencia a la idolatría. O sea, cualquier idolatría es abominación. Abominación y delma. Déjame verlo otra vez. Delima, abominación de lima. Es algo repugnable. Hay un diccionario bíblico que le llama algo asqueroso. No me gusta usar mucho esa palabra porque es muy fea. Pero así creo que dice el diccionario de Strong. Abominación es algo abominable, asqueroso, muy feo. Entonces la palabra, hubo unos acontecimientos que fueron muchos. Las palabras proféticas, la escatología, que son los acontecimientos de los últimos tiempos. Hay profecía en la Biblia que son múltiples, no es un solo evento. Hay una profecía que se puede cumplir, son repetitivas, en cada época se ha cumplido, se puede cumplir 5 veces una profecía. La abominación desoladora para mí se ha cumplido, no voy a contarla, muchísimas veces. No es un solo evento. Aunque la de Jesucristo en Mateo 24, ahí él específicamente se refería como abominación, algo repugnable, algo asqueante a la destrucción del templo, porque lo vamos a estudiar. Pero que la iglesia siempre ha sido muy bombardeada por los dispensacionalistas en una mala interpretación de la abominación desoladora, porque siempre lo usan para, ya nosotros lo estudiamos aquí, Daniel 9, 27, que ellos dicen que el anticristo que se siente en ese templo, esa persona que dice que hace cesar el sacrificio, ese no es el anticristo, ese es Cristo, hermano, porque hace pacto con Israel y cesó el sacrificio cuando él fue crucificado, martirizado en la cruz del Calvario. Ahí cesó el sacrificio. Entonces ellos usan eso, pero una interpretación muy arbitraria, ambigua, elástica y oscura. Y usan Daniel 9:27 para hablar que esa es la abominación desoladora. Cuando venga el famoso hombre de pecado y se siente en el templo que no está edificado, lo van a edificar en los últimos tiempos. Ellos le llaman a eso la abominación desoladora. Y eso no está en la Biblia, amado. Eso es una utopía, una ficción. Usted no puede coger ese texto de Daniel para decir y usar primera, segunda de Tesalonicenses 2 para decir que el anticristo se va a sentar en el templo. Si este reino es espiritual, ¿en qué templo? Es un espíritu anticristiano, ya está en la iglesia, eso es abominación. En Daniel 9, las 70 semanas de Daniel, nosotros lo estamos estudiando. Usted tiene un estudio ahí. Ahí no aparece en la escena el sujeto por ninguna parte del anticristo. El pagano que aparece ahí es Tito, hijo de Vespasiano, emperador romano, que destruyó el templo. Y esa es la abominación desoladora aquí que habló Jesús en Mateo 24. Pero en la historia de Israel han habido muchas abominaciones. Cuando Nabucodonosor, el primer templo edificado por Salomón, lo destruyó, eso es una abominación desoladora. En el año 167, creo, antes de Cristo,
Antíoco Epífanes IV, a esa abominación se refería Daniel cuando lo profetizó. Eso es otra abominación desoladora. Que puso una imagen de Zeus en el templo de Jerusalén. El templo ya edificado por Zorobabel y Josué. Y pidió adoración y sacrificaba cerdos diarios. Que no hay algo más abominable para los judíos, un cerdo. Ellos lo consideran porque en la ley animales inmundos y sacrificaba cerdos. Eso era otra abominación. O sea que las profecías de la Biblia son eventos repetitivos a veces. Ya yo he citado dos. La que Jesús dijo, otra abominación más. Ya van tres. Que es la destrucción del templo, cuando Tito en el año 70 después de Cristo, 40 años después de la ascensión del Cordero, quemó Jerusalén. Eso fue tremenda abominación. A esa se refería Cristo en la historia. Esa pasó, esa fue histórica, ese evento. En la iglesia lo que está pasando, esa es otra abominación. Es repetitiva la profecía, se cumple en cada fecha. Hoy como nunca se están haciendo cosas repugnables, abominables en las iglesias. En mi vida personal yo puedo hacer un acto abominable, asqueroso, repugnable. Hay cosas a veces que nosotros hacemos que hasta nosotros mismos nos da asco. Wow, que yo hice eso. Por eso siempre hay que rogarle a Dios que nos guarde. Cosas que ni en secreto, que ni se pueden decir. Digo, me da asco hasta decir eso. La palabra dice, vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto, los demonios. El pecado no se menciona ni en el púlpito, tal testimonio que me violaron, que eso no se dice en el púlpito. Se puede generalizar, yo era bien malo y ya, pero detalles no, porque no edifica. Hay cosas en nuestras vidas que han pasado que son abominaciones también, repugnables en la niñez. Cosas que cuando nos llegan a la memoria, por eso hablábamos el domingo, ¿se recuerda? Que yo soy mayor que la conciencia. Nos sentimos mal. Y viene Dios y nos dice, como dice en Primera de Juan, creo que 3, que estudiamos el domingo, no te sientas mal, yo sé que tú quieres agradarme, yo soy mayor que tu mente, que tu conciencia. Pero que nos asquean, abominables. En mi juventud yo he hecho cosas abominables que cuando me llegan ahora me molestan la conciencia, me tortura. Yo siempre me hago la idea y me imagino, ¿y cómo sería, Señor, esos pastores cuando caen en adulterio? ¿Cómo duermen? ¿Cómo le ven la cara a la esposa? Eso es terrible, usted lo ve así, hermanos. No es para juzgarlo, pero da pena. Por eso yo digo que una persona, David, que caiga en algo, hermano, es un fiasco si usted no lo restaura. Y decirlo en público, ese vómito. Ni los impíos dicen las cosas en público. Nosotros veníamos, hermano, a un ambiente que las cosas se dicen en el púlpito. Eso no se hace. Yo creía que eso estaba bien, pero yo cambié mi mente. Dije, no, yo tengo que luchar con un hermano que caiga. Ustedes que son espirituales, restaurarle con los más maduros, con espíritu de mansedumbre. El logro mío y tuyo es que alguien caiga y que se levante, hermano. 7 veces cae el justo y Dios lo levanta. La restauración, ayudar al débil. Cualquiera cae. Provenir a un infeliz, un anciano, un líder de la iglesia y decir en público, mira que el hermano fulano, el mundo no hace eso. Vaya a ver en la farándula cuando esas gentes caen en adulterio. Ellos no tiran el vómito en público y la iglesia lo tira. Es peor que el mundo. Tanto daño hacemos. Un infeliz que por una debilidad, lo que sea, cayó. Sí, eso es malo, es pecado, pero venir aquí en público, que el hermano tal cayó en adulterio y vive doble vida. Se amonesta en privado, pero no en público. Porque hay que ayudar a ese hermano. Y yo creía, por eso uno tiene que ir cambiando a diario de mentalidad. Yo creía que eso estaba bien porque yo lo llegué a hacer cuando algunos hermanos de allá de New York cayeron. Yo lo publiqué aquí.
Por ignorancia, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, yo perseguí este camino por incredulidad e ignorancia. Yo lo hacía por ignorancia. Ahora no lo haría, que Dios me guarde. Hermano, que fulano cayó en seso. Eso no se dice, todas esas basuras. Vergonzoso es. Y hay cosas que uno puede hacer en su vida repugnable que hay que olvidarlo atrás. Y Él echó nuestros pecados al fondo del mar. Eso se llama abominación. Cualquier pecado nuestro desagradable puede ser abominable a mis ojos, quizás los ojos de otros no. En las iglesias se están cometiendo muchas abominaciones hoy en día. ¿Cuántas cosas, aberraciones que se están haciendo en las iglesias? Entonces abominable es algo repugnable, es idolatría. Y yo le puse por título la gran abominación en las iglesias de Jesucristo. Vamos a buscar Mateo capítulo 24, donde Jesús menciona la abominación desoladora. Mateo capítulo 24. A mí un hermano de aquí un día me dijo, pero yo sé que fue en el espíritu. Porque yo aprendo con ustedes, yo lo que estoy aprendiendo aquí. Ella me dijo, siervo, el que quiera saber los acontecimientos del futuro, que lea Mateo 24, y yo estoy de acuerdo con ella. De ahí es que se tienen que sustraer todas las doctrinas de los últimos tiempos, todas, hermano. Mateo 24, Jesucristo habló claro, como decía un presidente de República Dominicana, el doctor Joaquín Balaguer, ¿te recuerdas, Manuel? Eso está más claro que el agua. Habló claro Jesucristo ahí. Cualquier doctrina de la Biblia, primero hay que sustraerla de lo que dijo Jesús, apocalípticas. Y después del apóstol Pablo, y después de Apocalipsis, último, hermano, porque es un libro de muchos símbolos. Pero Cristo ahí en Mateo 24, hablando de su venida, de la escatología, es el mensaje profético más profundo en el Monte de los Olivos. Y de ahí que tiene que sustraerse toda la escatología. Ejemplo, en Mateo 24 Jesús no habló de 2 resurrecciones, ni de 2 o 3 juicios, ni habló de 2 venidas, only one. Only una resurrección general, impíos y cristianos. No habló de milenio tampoco. Dijo que este siglo termina con la segunda venida, parusía en griego, de Cristo. Entonces desde ahí, en Mateo 24 y los libros que Marcos 13, donde Cristo habló del fin, de ahí que tiene que sustraerse toda doctrina teológica, escatológica de ahí. Después se confirma, no se puede contradecir con lo que dijo Cristo, el Maestro. Yo creo. Después se confirma con Pablo, segundo Pablo, y después Juan en Apocalipsis. Pero no es al revés, porque esa es la regla de hermenéutica. La regla es de lo más claro a lo más oscuro, no de lo más oscuro a lo más claro. Y nada escatología que usted aplique profética a la Biblia se puede contradecir con lo que dijo Jesús. Nada. El milenio se contradice con lo que Cristo dijo. Entonces, para resumir el tiempo, este mensaje empezó en el 23, que es el mensaje de los ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y el Señor le dio una imprecación a Jerusalén, terminando capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y persigue a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Pues esta casa quedará desierta. Y eso, él estaba en el templo en Mateo 23, dentro del templo. Y en Mateo 24 salió del templo y los discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 1, le señalaron el templo. Mira qué edificio más hermoso,
restaurado el segundo templo por Herodes. Digo, mira qué hermoso ese edificio. Mira la indumentaria, mira qué bello. El edificio fastuoso y suntuoso, hermoso. El segundo templo era una maravilla, hermanos, para esos tiempos, esa época. Y ellos le señalaron el templo. Y Jesús les dijo, tú ese templo, ahí empezó la profecía, la abominación. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces en el 15, saltamos el 15, Mateo 24, 15. Aquí el Señor está explicando bien. Está advirtiendo. La mayoría de los judíos cristianos y muchos judíos, hermanos, los que corrieron, se acordaron de esa profecía, porque fue 40 años, 35 años después que el maestro la dijo. O sea que ellos estaban apercibidos. Los incrédulos no, porque esa profecía se cumplió, aunque es repetitiva. Hoy se está cumpliendo de nuevo, hay una abominación. Pero no se concentren en los 7 años del anticristo, esa doctrina de los dispensacionalistas, que esa va a ser la abominación desoladora, cuando el anticristo se siente en el templo. Pero ¿qué templo, hermano? Si eso no existe. Y esa dispensación pasó. ¿Qué templo? Si ahí lo que hay una mezquita de Omar árabe, ahí no está, el templo fue destruido. ¿Qué templo? Claro, ellos se lo inventan, dicen que lo van a construir y ahí se va a sentar el anticristo. En esos famosos 7 años que los sustrajeron de la semana número 70 de Daniel. Separaron las 70 de las 69. Entonces Mateo 24:15, por tanto, 24:15, por tanto, cuando veáis en lugar santo, hay una versión que dice el sacrilegio desolador. Y aquí Cristo dice la abominación desoladora. Esa es la famosa abominación desoladora que tantas interpretaciones ha habido a través de los años en las iglesias. Alguien, aunque sea el más nuevo, aquí ha escuchado eso. Ay, la abominación desoladora. Entonces, el dogma que ha bautizado al mundo entero en la iglesia, que la abominación desoladora va a ser cuando el anticristo venga, ese personaje, esa bestia, y se siente en el templo. ¿Pero qué templo? Si esta dispensación es del Espíritu. Yo rechazo ese argumento, hermano, respetándolo. ¿Qué templo? ¿Dónde está el templo? Esta es la dispensación de la gracia, del Espíritu ya. Ya el templo no es hecho de mano. Es un templo espiritual. ¿Qué templo? Que van a edificar la que. Ajá. Quizás eso no se edifique, hermano. Eso no está en la Biblia, que se va a edificar. A reedificar el templo. Ahí hay una mezquita, la cúpula de la roca ahora mismo. Eso es una abominación para los judíos. En lugar del templo hay una mezquita árabe. ¿Qué templo? Que el anticristo se va a sentar en ese templo. Eso no está en la Biblia. Yo no sé de dónde ese grupo dispensacional con John Nelson Darby y Scofield, el inglés John Nelson Darby y el americano Scofield, sacaron eso, no sé de dónde. Porque se contradice con las escrituras. La abominación desoladora no va a ser de que en el futuro, en la gran tribulación, que son 7 años que ellos sustraen, que toda la iglesia ha absorbido esa enseñanza. Y que el anticristo se va a sentar en ese templo. Vuelvo y repito, ¿qué templo? Si esta dispensación es del Espíritu. Está sentado ya en el templo, que es la iglesia, es un espíritu. Juan dijo que ya ese espíritu está aquí. Si viene un personaje, se corporeiza ese espíritu, yo no sé, no me voy a meter en eso, pero yo sé que la bestia, ese espíritu, ya está aquí. Usted quiere más que el LGBT y el feminismo moderno, marxista ahora, quiere más de ahí, que niega todos los principios de la Biblia, todos, quiere más. Y en la iglesia, vaya un domingo a una iglesia de esa carismática para que usted vea que va a salir con fiebre, enfermo. Usted porque hace mucho que no va. Va a salir de ahí enfermo. Las aberraciones, que las pantomimas, los shows que se están haciendo en las iglesias. Sale enfermo de ahí. Y los disparates que se están predicando en el altar. Hace poco escuché un pastor que dijo,
una pastora hablando del aborto, muy bonito, en contra del aborto. Y ella dijo, hermanos, gracias a Dios a María que no abortó, porque si aborta, mata a Cristo. Y no se hubiese realizado la salvación nuestra si me lo matan. Gracias a Dios que no lo mató. Esto es una abominación. Digo, pero Dios mío, hasta me presigné. Ay, Jesús Santísima. ¿Y a dónde vamos a llegar? Usted, porque tiene tiempo que no va a esos sitios. Ahí anda por ahí también un hermanito bailando, que eso es una abominación, hermano. Que siempre está bailando como Michael Jackson. Le dicen Sabrababá. Y le cantan, se siente el fuego. Y el bendito hombre, se siente el fuego, se siente con el sobre, y el fuego. Sabrababá. Digo, pero Dios, ¿qué es esto? Hay uno que le llaman el pastor bombero, con una manguera echando agua. Otro karateca. Y cuánta barbaridad en las iglesias de Cristo. Otro bailando como un perro, como un gato, maullando, miau, miau, miau. Y a todo le llaman Espíritu Santo. A uno que le dicen el trompo, que es así, que se la pasa. Esos son, hermanos, actos de brujerías. ¿Qué no se está viendo en las iglesias? De todo. Eso es una abominación desoladora. Son eventos repetitivos. Pero por Dios, no vaya a concentrarse que la abominación desoladora, eso de 2 de Tesalonicenses 2, que se va a sentar ante Cristo en ese templo, porque eso no está en la Biblia, hermanos. Si estuviese, yo lo predicara, pero no está. Por eso esa doctrina de esas 7 u 8 dispensacionalistas, que no es vieja, pensó en el siglo XIX con John Nelson, el inglés, y el americano Scofield, la Biblia de estudio de Scofield, y otro americano que había ahí que se llama como Lewis Perry. Fueron ellos, y eso es un invento, y toda la iglesia acogió esa doctrina, toda. Es raro el cristiano que no te habla a ti del rapto y de las dispensaciones y del milenio. Es raro, hermanos. Entonces ellos sustrajeron de Daniel 9:27, que lo estamos estudiando aquí, que ese que se siente en el templo es el anticristo y hace cesar la ofrenda. Que el anticristo hace un pacto con los judíos. Hermano, ya la dispensación de los judíos pasó. Ahora el Israel de Dios es la iglesia y los judíos elegidos, predestinados. Así que dice la Biblia. Según las escrituras, Jesucristo se estaba refiriendo a una abominación desoladora, y era cuando iban a destruir ese templo, que ahí ya iba a ser sellado la profecía mesiánica. Toda la profecía iba a ser sellada. Como juicio se destruyó el templo edificado, pues se lo va a ver, el segundo templo. Y vamos a estudiarlo bien. Que no es como dicen ellos que eso no ha acontecido, eso aconteció ya. Ahora hay una abominación por espiritual. En las iglesias está sentado, se hace pasar por Espíritu Santo. Hay un espíritu, una potestad que está en la iglesia, que es fuego extraño, y hay que discernir. Cuando las iglesias están llenas de brujerías, hermanos, a veces cultos satánicos, esa es la abominación desoladora, que ya está aquí, ya está en las iglesias bien sentadito, en la alabanza, en los pastores, está ahí, pastores en homosexualismo, adulterio, robos, está la corrupción en las iglesias. Lavando dinero, lavado de activos, las iglesias. Está la abominación. Son tiempos peligrosos, lo profetizó Pablo. Entonces sigo leyendo en Mateo 24 el mensaje más profético, escatológico de los últimos tiempos y de la historia, porque muchas cosas se cumplieron de Jesucristo.
El sacrilegio desolador, abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel. Aquí, Daniel habla también de abominación desoladora. El que le entienda. Y aquí viene, entonces, 16, 24, 16. Entonces los que estén en Judea, aquí viene el Señor, que es misericordioso, advirtiendo, cuídense. Un Dios de amor. Dios le mostró a Jesús lo que venía para Israel. Y yo estoy seguro cuando Jesucristo profetizó esto, tenía un gran dolor en el corazón. Porque en el 23, terminando, él había dicho, Jerusalén, Jerusalén, venía un juicio para Israel. El Israel físico, que matas a los profetas y persigue a los que se envían, como está haciendo la iglesia hoy en día. Está ejecutando a los profetas. Hermanos, a mí me pasó algo en estos días y me deprimí, no se lo voy a negar. Me puse a llorar. Y yo lo voy a decir en público. Voy a guardar la nación. Una nación que yo era pastor. Sin querer bajé en el internet esa iglesia. Ahora que se ministró reino ahí. Cuando yo llegué la limpiamos, banderitas, manto. Eso estaba lleno de manto. Pregúntele a Ricky, a mi esposa, que estaban allá, lleno de letreros. Y habían, con Ricky me pasé yo como 3 días sacando, ¿te recuerdas, Ricky? Disfraces, antifaz. Eso era un carnaval. Y así está otra vez. Y después que limpiamos y establecimos reino, yo digo, wow, no le echen los santos a los perros, ni las perlas a los cerdos. Están en lo mismo, pantomima, bailarina. La iglesia que yo pastoreé y me dio una pena. Digo, wow, un circo, hermanos. Mujeres casi semidesnudas bailando y lleno de banderitas, lentejuelas y adorando al Señor, porque les gustan esas alabanzas como encendidas. Y me puse a mirar que ahí yo era pastor de esa iglesia, irreconocible la iglesia. Y pregúntele a Ricky, a mi esposa, cuando estábamos allá, había un perfume de Jesucristo, algo lindo que el Espíritu Santo estaba haciendo allá. Y me perdona decir eso público. Que Jerusalén, que matas a los profetas. Me ejecutaron y me vine para acá y ahí están muertos, hermanos. Ellos creen que dicen que vive como Sardis. Están muertos. Pantomimas, de todo se hace ahí. Ahí yo me sacudí el polvo de los pies. Digo, cuando no quieren recibir el mensaje, no le echen las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. No sea que la pisoteen, la oyen. Y me sacudí el polvo de los pies. Recuerdo cuando me despedí ese domingo y me fui con Ricky, vámonos de aquí, que aquí no hay nada. A correr. De aquí mismo, porque yo tengo una responsabilidad con Dios. De aquí mismo una vez también pensaba irme. Cuando empezamos, digo, no, yo no voy a bregar con lobos, no me voy. Me reuní en la sala con mi esposa, porque no ando, hermano, ando detrás de Cristo, ni de lana, ni de carne, de nada. De mi Dios que me llamó. Me reuní en la sala con mi esposa. Y por ese entonces recuerdo con Chaide, que estaba más grandecita ya. Creo que para ese tiempo tenía como, oye, como pasa el tiempo, como 16 años tenía o 15. Y me dice Chaide llorando, no papi, no te vayas. Digo, mami, prepárense que nos vamos. Entonces mi esposa dijo, vamos, no, el siervo de Dios tenemos que esperar que Dios nos saque. Digo que yo no hago nada por acá. Con Chaidi yo tuve una sospecha, le voy a abrir mi corazón ahora. Digo, cuidado si esta no quiere que yo me vaya por a miel. De verdad, no, porque yo me la llevo toda, hermano, ¿sabes? Entonces cuando me dice yo, papi, no, yo no me quiero ir de aquí. Ajá. Ay, santo. Y eso pasó, me perdonan que lo diga en público. Por eso me gusta ser de humor chiste para que estén despejados. Mucha tensión hay en este país y en el mundo en estos tiempos.
Entonces cuando me dice, yo no papi, yo no me quiero ir. ¿Y por qué, mi amor? No, que no me quiero ir, el propósito. Digo, propósito, será miel. Parece que ya se estaban tirando el ojo. Porque a miel tuvo algo muy fuerte en el corazón. Le doy gracias como Dios hace las cosas. A mí no estaba nada espiritual antes, hermano. Estaba perdido. Y yo no quería ni que se me le acercara a Chaidi. Es más, a mí cuando me decían, mira, a mí él va a ser el esposo de Chaidi, reprendo al diablo. Y ahora es lo que yo más quiero en este mundo. Pues yo soy loco con él, yo lo quiero mucho, él sabe. Aunque yo no lo expreso, porque yo no estoy con esa manoseadera, hermanos. Manoseadera, no me gusta mucho eso. Pero lo amo, como a Lewis, a Luis, a ustedes, a Denis. Pero que Dios cogió ese varón, amados. Y el que quiera ver a Dios, que vea a ustedes, nosotros, dañado. Y le ha dado una restauración que está irreconocible. Dios coja a las gentes, amados, torcidos. Y él siempre tenía en la mente, esa va a ser mi esposa. Desde niño, esa va a ser mi esposa. La mamá de Raquel y Eli. Y el varón que nazca, el papá de Crispoli. No le pongan así, no. O Jiminián. Entonces recuerdo cuando me dice, ella dice, no, yo no me quiero ir de aquí. Cuidado ya. Pero un día yo le hice esa pregunta, no papi, no. Yo no tenía, y contigo, tú eras fuerte, yo no me atrevía ni a pensar eso. Ya, pues, yo le pregunté a ella un día, era para mí el que tú no querías irte. No, todavía nosotros estábamos muy pequeñas, estábamos alejados. Digo, bueno, te voy a creer. Pero que son cosas abominables que se están viendo en las iglesias hoy en día, amados. Y nosotros mismos debemos de no criticar, guardarnos. Usted ve de todo en las iglesias. Cuando yo vi esa iglesia del Caribe, que yo era pastor, como está. Fue ayer mismo que vi ese video, que yo tenía años que no lo veía y no tengo conexión con los hermanos. Wow, por un circo, pero aberraciones, hermanos. Lleno de pantomimas. Entonces, son unos bailes como satánicos. Usted lo ve y dice, ¿y por qué tienen que hacer así? Con bandera y a veces la persona predicando y las bailarinas, las vedetes. Dije, ¿por qué tienen que hacer eso? Y mataron al profeta, los enviados, que matas a los profetas. Y no hay iglesia, hermanos, un porcentaje como 90%, que usted le lleva una palabra y no la quieren, teniendo comezón de oír. Buscan maestros igualito a ellos. Tal el papá, tal los hijos. La iglesia entera que sea de 500, igualito al líder. Amadores de sí mismo, egoísta, avaro, abominación desoladora. Son todos cuatreros igualitos. Sería bueno llevarle Paquita a la del barrio y cantarle esas canciones que ella canta. Farsantes, hermano, hipocresía, que se ve en la cara, aunque estén adorando, se ve la hipocresía, como dice la canción, hipocresía. Hipócritas. El mismo Sanedrín se ha levantado en estos días, como lo dijo Jesús, hipócritas. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que sea bello por fuera, no lo de afuera. Sepulcro blanqueado. Se ven hermosos por fuera. Mausoleos hermosos. Bóvedas hermosas, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Sepulcros blanqueados son ustedes. Le dio Jesús a los fariseos, que era un tipo de la iglesia de aquel tiempo. Y hoy en día está pasando lo mismo. Y atan cargas pesadas y mandan mucho. Llenan a la iglesia de leyes. Y ellos ni con un dedo las mueven. No entran al reino, ni dejan entrar.
Y cuando le envían un profeta, a alguien honesto, lo matan, lo ejecutan, no lo quieren. Crucifícale, como hicieron con el maestro, crucifícale. Se hizo pasar por Dios. Le dijeron herejes. Porque no quiere la sana doctrina. Tiene comezón de oír, pero cuentos y fábulas. La abominación desoladora en las iglesias. Cuánto show, cuánto pantomima. Cuánta gente que predicando con el micrófono que no fueron llamados a estar en el altar. La persona que ministra un altar tiene que ser enviado por Dios para que Él lo respalde. Para que le ponga el mensaje. Y se van a las fábulas, a los cuentos, historietas. Historias de viejas, de patio. Cuántas falsas doctrinas, cuántas abominaciones. Cuánta idolatría con el bendito Mesías, el pastor, que lo adoran, pleitesía, culto. Porque ese es el espíritu de Babilonia, el centro de la estatua. En esas iglesias mausoleos, el centro es el pastor. Y todo el mundo lo adora. Le rinde culto. A veces los aplausos no son para el único digno de honra y de gloria, sino para el pastor. Cada vez que él dice algo, a veces yo lo veo predicando, esos líderes, y yo digo, ¿por qué no ha dicho nada? ¿Y por qué la gente? Otro aplauso al Señor, otro aplauso, y son para él, para que él se sienta bien. No hay algo que más usted se siente bien. Yo no sé si a ti te han aplaudido, yo no sé cuál es la dulzura de eso para la carne. A mí una vez yo sentí lo que es un aplauso. Pero casi no he saboreado eso desde el mundo. Pero por eso es una droga, sí, yo te lo digo. Yo no sé si a ti en un momento de tu vida te han aplaudido. ¿Cómo uno se siente? No se siente bien, nice. Todo el mundo, una multitud aplaudiéndote a ti. El deportista, cuando pierde sus fuerzas, su vigor, el artista, ellos dicen que eso es una droga, la necesitan, como los heroinómanos, necesitan la droga de los aplausos, el bullicio de los entes. Cuando están en los camerinos, los artistas se deprimen porque la droga, el alimento de ellos, su comida y su bebida, son los aplausos de la gente, de los idólatras. Una vez cuando yo jugaba de un skate, porque el deporte que a mí siempre me gustó fue baloncesto, la estatura no me ayudaba, pero cuando era niño jugaba de un equipo juvenil, colegial, y nunca se me olvida, eso es, en el baloncesto hay una presión y era un quinteto colegial por un trofeo y estaba lleno de público ahí. Porque eran los dos colegios. Y lo que más nos gustaba a nosotros eran las amiguitas, las muchachitas que estaban viéndonos, más que los varones. Éramos niños, yo estaba en el mundo, hermano Mario, no te pongas lleno de gentes, por todos los lados, porque era colegial y no habían torneos. Aquí muchos han jugado pelota, fútbol, esos colegiales que se llenan de fanáticos, porque están los dos colegios llenos, full. Y estaba lleno el último día por un trofeo. Y recuerdo yo que el manager está empate el juego. Entonces yo abría de los primeros 5. La posición mía era lo que se llama pivot, arriba, organizar la jugada. Entonces me dice el manager, vamos a hacer, Reynoso, la jugada contigo. Me asusté, sí, me puse nervioso. ¿Qué? ¿Conmigo? Sí, a ti como que no te están mirando mucho y tú estás como escondido. Como yo estaba apagado y mucha sabiduría del entrenador. Y él me dijo, como a ti, ellos se están observando a lo que están necesitando más. Y a ti no te están mirando. Que yo sé que esa técnica la usaba el equipo de Chicago Bulls con Michael Jordan. Usted se recuerda que siempre Michael Jordan como una final con Utah Jazz. Los que no saben de baloncesto me da un permisito.
A él le dijeron, te van a caer todos encima, dale la bola a un buen tirador de los lados. Y Michael Jordan se la pasaba a uno que se llamaba Steve Kerr, yo paso, aunque no fallaba, y sorprendía, y metí y ganaban. Ellos hacían esa jugada. Conmigo lo estaban haciendo, me dijo, no te van a mirar mucho a ti, te vamos a dar la bola a ti para que tú la tires. Y digo, ay, mi madre. Y estaba empate. Y yo digo, oh, yo no puedo fallar aquí porque es tremenda responsabilidad. Si fallo me acaban. Y cuando me han dado ese balón, hermano, yo fui picando así. Ahí, y llegué hasta abajo, hasta el fondo. Y les esté así. Dije, en bandeja. Y los aplausos. Y yo digo, wow. Nunca en mi vida me habían aplaudido. Esto sí es nice. Eso es una droga. Todavía esos aplausos los tengo zumbándome los oídos. Aplaudiendo al jugador. Entonces cuando yo me lo di como que no sé nada y todo el mundo abrazándome y yo secándome. Superman. ¿Y cómo tú metiste ese canasto? Y ganamos, hermano. Y me gustaron los aplausos. Eso sí es bueno cuando aplauden a alguien. Una jugada o cualquier cosa. Por eso que eso es también peligroso, porque se convierte en una droga. Una vez un líder que tenía tiempo por guerrilla no lo ponían a predicar. Y después de mucho tiempo lo quería mucho la iglesia. Y ese día lo pusieron un domingo por la mañana. Duraron 10 minutos aplaudiéndolo. Y lo abominable, eso es abominación. Y lo abominable es que él estaba celebrando eso. Digo, ¿tú viste cómo me aplaudieron? Los aplausos en las iglesias, el único digno de honra y gloria es Dios. Al hombre no se le puede aplaudir. Pero es una droga. Por eso que esos líderes carismáticos es muy raro que duren 5 minutos sin pedir un aplauso. Y mentira, no es para Dios, es para ellos, para hacer ambiente. Porque les gusta el ruido, el bullicio. Ellos no pueden estar tranquilos. Otro aplauso al Señor, otro aplauso al Señor. Y cuando ellos escuchan esos aplausos, se sienten bien. Porque sienten que son para ellos. Eso se llama, ¿tú sabes cómo? Abominación desoladora. Eso es una abominación a Jehová. Por eso Dios le dijo a través de Isaías a Israel, el incienso no lo soporto. El olor de los carneros, la grasa, tampoco la puedo sufrir, no soporto eso. Es abominación su incienso. El incienso, que son las vidas de los cristianos, las alabanzas que se le están dando a Dios en la iglesia, son abominables, repugnables, asqueantes. Mucho ruido, pero es abominación a Jehová. En esta pandemia, la gran enseñanza fue la que dijo un pastor español, y yo me adhiero a él. La gran enseñanza que está en pronto era que él no quería, estaba cansado de la ofrenda que le estaban dando y mandó a las gentes para las casas. Y no quiero esa ofrenda. I don't want it. No la quiero. Ahora lo digo con dolor de corazón. Están volviendo otra vez a lo mismo. Porque no ha habido cambio. Yo lo veo, no hay cambio. Recoge el dinero y lo mismo. Mismo show. Porque el show tiene que seguir. Que no pare la música. ¿Cuánto vale el show? Tiene que seguir el show. Por esa abominación, abominable. Y después que una persona se acostumbra a escuchar la estridencia de los aplausos, no puede vivir sin él, porque eso es una droga. Cuando alguien se acostumbra a que lo reconozcan todo el tiempo y que él sea el centro, cuando no es el centro, usted lo descentraliza, se pone grave.
No quieren ser anónimos. Ese es el espíritu de Babilonia, que la estatua es el centro y todo culto tiene que ir a la estatua de Nabucodonosor y al rey. Y eso se llama en buen castellano y en un buen lenguaje bíblico abominación desoladora. No es que vienen esos 7 años de la gran tribulación que lo bautizaron los dispensacionalistas y los premilenialistas, no los antiguos, porque los clásicos estaban mejor. Hay 2 premilenialistas, los modernos, que cogieron un sesgo con el dispensacionalismo, y los antiguos que fueron padres de la iglesia porque estaban divididos. El premilenialismo es viejo, en el primer siglo de la iglesia, y el amilenialismo, dispensacionalismo es nuevo, pero se casó con el premilenialismo, porque los clásicos, los antiguos estaban mejor, los históricos estaban mejor, en el primer siglo de la iglesia. Y esos 7 años de la gran tribulación, eso es una falsa enseñanza. La gran abominación está sucediendo ahora en la iglesia, un espíritu que está en la iglesia. Y hay que decirle, por eso cuando cantábamos hoy, me quebranté con esa alabanza. ¿Se recuerda la alabanza? Levántate, Jehová, Dios mío. Levántate, Jehová, sean esparcidos tus enemigos. Tremenda, hermosa alabanza que le escribió ese hermano. Él partió con el Señor, que tenía un don hermoso escribiendo alabanza. Lástima que se perdió. No se perdió salvación, el propósito. Pero nosotros tenemos aquí más de 20 alabanzas de ese hermano, porque tenía un don, se lo dio Dios. Y yo creo que es Dios. Por eso él cayó en pecado, pero por eso la cantamos aquí. Porque las alabanzas son de Dios. Y cuando Dios le da a algún miembro, es nuestro. Hay que usarlo. Allá es si se portó mal. Y esas alabanzas son hermosas, como los 12 nombres de Jehová. Como esa también, que yo creo que le escribió él. Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra desaparezcan de la tierra. Como la que cantamos, levántate Jehová, Dios mío, se han esparcido tus enemigos. Cuando la cantaba yo me acordaba del mensaje, abominación a Jehová. Cosas abominables que se están haciendo en la iglesia. La abominación que citó Cristo fue Tito en el año 70, que destruyó el templo. Eso fue una abominación. Ahora mismo es una abominación esa mezquita árabe que está en el lugar del templo para los judíos. Es abominable eso. Entonces él dice, la gran abominación, 16, 24 Mateo dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Hermoso Jesús cuidando las gentes. Acuérdense de esta palabra, que eso era cuando el templo fue destruido. Flavio Josefo dijo narrando las guerras de los judíos, que eso fue una guerra ahí, hermanos, de años, que murieron 1 millón de judíos. ¿Quiere más? 1 millón en esa destrucción del templo, porque Jerusalén fue quemada. Mataron 1 millón de judíos. Puede ser que no fueron tantos, pero mataron bastante. Flavio Josefo, historiador del primer siglo, dijo que mataron 1 millón. Tito, hijo de Vespasiano. Jesucristo, cuando profetizó esto, Dios se lo mostró y se cumplió esa profecía al pie de la letra. Era ese templo físico, no es el anticristo venidero, que va a ser la abominación desoladora. Y hoy hay otra abominación en las iglesias. El que esté en el campo no vuelva atrás, porque no te va a dar tiempo para tomar su capa. Y aquí viene un lamento de Cristo. Pero hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Siempre que tienen niños se les dificulta más para correr. Y las embarazadas, porque tienen que cuidar del bebé. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. En invierno con el frío es muy difícil. Ni en un sábado, que es un día, el Shabbat, que no se puede hacer nada.
ninguna actividad. Porque habrá entonces gran tribulación. Ya aquí, yo creo en el 16, en el 21, ya aquí, recuerde que en estas profecías, hubieron profecías que se cumplieron inmediatamente. Y hay otras que no se han cumplido. Ya aquí está hablando del final. Saltó para el final. Los primeros versículos estaban en la historia. Se cumplió. Y aquí saltó el final. Viene algo, hermano, para la tierra que nunca ha habido. Yo creo que es una tribulación muy específica. Y ahí saltó para el final. En el 15 estaba hablando de la destrucción del templo. Y aquí está hablando de la parucía del final. Viene una angustia para la tierra. Eso que están, cuidado con ese falso evangelio de que cuando usan mal Habacuc 2:14, creo, que la tierra será llena de su gloria. Esa conversión, el mundo está bajo el maligno, está siendo llena de su gloria a través de los cristianos, pero Él no va a convertir el mundo entero, porque el mundo va de mal en peor. Y viene tiempo de angustia que nunca ha habido en la tierra. Ahora, esa gran tribulación no es como la que dicen de Apocalipsis 7:14. Cuando dice, ¿quiénes son estos, Juan? Estos son los que han venido de una gran tribulación, que no se han contaminado y han lavado su ropa con la sangre del Cordero y emblanquecido. Esa es una tribulación de todo desde que empezó la iglesia. General, cada cristiano aquí está pasando una gran tribulación. Apocalipsis 7:14. Cada vez que, si alguien muere de aquí, Apocalipsis 7:14, ¿quién es este? Este vino de una tribulación. El vivir en esta tierra es una tribulación. Si usted quiere más, es masoquista. Entonces, cuando un cristiano parte, ¿quién es este? Ha venido, no es como dicen los dispensacionalistas, de que de esos 7 años nada más, que encierran Apocalipsis 7 años. La tribulación empezó desde que uno nace. Desde que hay gente, desde que entró el pecado empezó una tribulación aquí en la tierra. Y cuando el día que yo parta, si preguntan los ángeles, ¿quién es este? Es José Reynoso, que él vino de la tierra, de una gran tribulación. El apóstol Pablo llegó al cielo a continuar adorando a Dios de una gran tribulación, que emblanqueció sus ropas con la sangre del Cordero. Ahora, esta tribulación no es de Apocalipsis 7:14, creemos. Si usted no quiere creer, no hay problema, sí. Esta es muy específica para el último tiempo, que va a venir un tiempo de angustia que nunca ha habido en la tierra. No es que viene paz, hermano, el que esté esperando eso. O sea, yo lo interpretaría así. Porque habrá entonces una gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un punto muy específico. Es un tiempo de angustia específico, que no son 7 años, porque no lo dijo Cristo. Cristo dijo una gran tribulación al final de los tiempos, que nunca la ha habido ni la habrá. Yo creo que esa no ha venido. O puede ser que ya está aquí, ni cuenta nos estemos dando. Porque a diario se sale un terrorista y mata 5 y 6 personas. Puede ser que ya está. Pero yo lo que quiero, hermano, respetándote, escoja lo que usted quiera, pero te sugiero que te saque ese esquema de que de los 7 años eso, que sea solamente encerrarlo como los dispensacionalistas, que va a gobernar el anticristo y allí que va a estar la abominación desoladora y que el anticristo es un cuento, hermanos. No está en la Biblia, se siente en el templo y esos son los 7 años de la gran tribulación del anticristo. Eso es un cuento, eso no está en la Biblia. Eso lo sustrajeron Mar de Daniel 9:27 y de Apocalipsis, lo sustrajeron mal. Eso fue John Nelson Delvey y Scofield. Eso no es creíble, no tiene que. Toda la iglesia absorbió ese dogma. Yo antes estaba ahí, pero son muchos que Dios está sacando de esa interpretación muy errónea, porque no es bíblica, no tiene fundamento bíblico.
Porque el fundamento, dijo Pablo, de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce, Señor, los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocar el santo nombre de Jehová. No tiene fundamento bíblico. Ellos prepararon 7 años de la semana 70 de Daniel para los últimos tiempos. Y todo Apocalipsis, los 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas, van a suceder en esos 7 años. Eso es una mala interpretación de Apocalipsis. Pues en el esquema de ellos son 2 venidas. Viene el rapto, porque son pretribulacionistas. Pretribulacionistas es que la iglesia, porque los sustrajeron mal también, no va a estar aquí en la gran tribulación. Dice que la iglesia va a sufrir todas las tribulaciones aquí, porque ellos sustrajeron esos mal, de Apocalipsis 3, donde dice a Filadelfia que te voy a guardar. Ahí no dice que te voy a sacar, que te voy a cuidar, te voy a guardar. Entonces ellos dicen, se inventaron un rapto secreto. Se lleva a la iglesia, Israel se queda. Y ahí vienen los 7 años de la gran tribulación. Y después vuelve Cristo, llevan 3 venidas. Él vino hace 2000 años, el rapto, y después vuelve Cristo con la iglesia, mata el anticristo, destruye el falso profeta, ata a Satanás y empieza el próximo un milenio para gobernar perdón la redundancia, el gobierno que le prometió Israel, y con la iglesia ahí. Después del 1000 años suelta a Satanás y viene la guerra de Gog y Magog. Esa es una interpretación que no tiene nada bíblico, hermanos. Y después de 1000 años viene la resurrección de los impíos, la general. En el rapto viene la primera resurrección. Después de 7 años viene otra resurrección. Los que mató el anticristo y los judíos que murieron y los cristianos, el que se quedó, no tiene base bíblica, es un invento. Y después de 1000 años la resurrección a Raimundo y todo el mundo. Eso no tiene sentido. Se contradice con la Biblia. La Biblia, en ese tiempo de angustia, Cristo, ahí mírenlo ahí, Él no menciona años, un tiempo de angustia para el final. Apocalipsis 7:14 habla de una tribulación que es todo el peregrinar en esta tierra que estamos pasando. El que sale de aquí sale de una gran tribulación. No es un tiempo específico de 7 años que lo sustrajeron de las 70 semanas de Daniel. Me da pena, hermanos, que el 95%, la iglesia entera ha absorbido esa doctrina, porque eso cogió ese dogma, una popularidad, se la dio Scofield y los ingleses con John Nelson Darby. Y a la iglesia no se le está informando la otra interpretación, el milenialismo de la reforma, porque esa se encubrió hasta estos días que se está destapando esos pozos. Y gloria a Dios porque Él lo está haciendo. Muchos dispensacionalistas están rechazando esa doctrina porque no tiene fundamento bíblico. Yo antes creía en esa doctrina, pero siempre decía, pero es que se contradice con toda la Biblia, hermanos. Y pero esto no se contradice. La que más se acomoda a la Biblia es la de la reforma, el milenialismo. Porque en nada se contradice, en nada. Por eso yo le dije a Dios una vez, nunca voy a ministrar de Apocalipsis hasta que tú me lo reveles. Y no fue a mí que me lo reveló, fue a los reformadores, porque yo sustraje de ellos. Porque a mí nada más me habían hablado de lo único que a ti te bombardea en las iglesias, el dispensacionalismo, el milenio. Y yo vine intoxicado con el milenio. Digo, pero ¿de dónde sustraen eso? Apocalipsis 20. Jesús
Aquí en Mateo 24, 15, 16, 17 que leímos, de la destrucción del templo, la abominación desoladora, Jesús le está demostrando a sus discípulos que el oráculo divino, me gusta este comentario, puede aplicarse a más de una situación histórica. El sacrilegio que trae como resultado la destrucción de la ciudad y del templo ocurre más de una vez en la historia. Nabucodonosor lo destruyó, eso fue una abominación. La de Jesús es muy específica, era la destrucción de ese templo por Tito. La de Daniel, la destrucción de Antíoco Epífanes, que fueron 3 años que cometió una abominación en el templo. No que lo destruyó, pero que puso una imagen de Zeus y sacrificaban cerdos. Eso fue otra abominación, es repetitivo. Hoy, otra abominación. Está en la iglesia ese espíritu del anticristo, está en la iglesia. Cosas abominables. Es repetitivo. Que la persona que lea la profecía de Daniel entienda esto. Este fue un comentario de José Grau que me gustó. Así como en el pasado los lugares santos del Señor habían sido profanados, así ocurrirá otra vez. Siempre se profanan. Antes era un lugar, hoy es la iglesia que se está profanando. Se está cometiendo mucho sacrilegio. Y ocurrió en verdad cuando los ejércitos romanos, con la imagen del emperador, adorada por ellos, pusieron sitio a la ciudad de Jerusalén. En Lucas, hermanos, yo puse aquí un comentario de William Hendrickson. En Lucas no dice abominación desoladora, narrando esa misma historia. Entonces, ese teólogo William Hendrickson, él entendió, en Marcos 13 habla de abominación desoladora, que es la destrucción del templo. En Mateo 24 también, en Lucas 21 no. Entonces dice William Hendrickson que la interpretación de esa narración de Marcos 13, donde habla de la destrucción del templo, la profecía de Cristo, y de Mateo 24, lo hace Lucas 21, dice Hendrickson. Yo estoy de acuerdo ahí. El comentario de Mateo 24 lo hace Lucas. Y ahí, hermano, yo digo esto para los que discuten que Cristo no hablaba de la destrucción de ese templo. Lucas sí lo dice claro. Porque hay algunos que dicen que Cristo no se estaba refiriendo a la destrucción del templo cuando dice abominación desoladora, sino a los 7 años cuando venga el anticristo, que él se siente en el templo y comete una gran abominación el anticristo. Eso dicen los dispensacionalistas. Pero Cristo en Mateo 24 se estaba refiriendo, la abominación desoladora era la destrucción del templo que edificó segundo templo Zorobabel y Josué y el muro Nehemías. En Lucas no dice abominación desoladora, lo sustituye por otro. Lo vamos a leer. Lucas casi podía llamarse comentario sobre los relatos de Mateo 24 y Marcos 13. Entonces Lucas no menciona abominación desoladora. Lo sustituye por Jerusalén será rodeada por los ejércitos romanos. No dice abominación. La interpretación de Mateo 24, el comentario, y Marcos 13, donde habla de la abominación desoladora, lo hace Lucas. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 21, versículo 20, estudiando la Biblia, estudiando la sana doctrina. Ustedes los que estén en la casa, busquen sus Biblias, iPad, la de pergamino, celulares, textos, tabletas. Lucas capítulo 21,
Versículo 20. Pero cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, usted vea, está claro que ahí no está hablando de los 7 años del anticristo. La abominación desoladora es la destrucción del templo. Mírenlo ahí. Jerusalén rodeada de ejércitos romanos. En Lucas está más claro que Mateo todavía. Eso está claro. Que Jesús se estaba refiriendo que abominación desoladora era la destrucción de ese templo, el segundo templo, como castigo que le dio Dios a Israel por su rebeldía y desobediencia. Cuando vean a Jerusalén, la misma narración, pero en Lucas 21, que estaba en Mateo 24, rodeada de ejércitos, sabe entonces que su destrucción ha llegado. Esa es la abominación desoladora que dijo Mateos, y aquí no lo menciona, que es Jerusalén rodeada de ejércitos romanos con Tito a la cabeza, de los verdugos romanos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén, usted ve que es la misma narración, en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que retribución es castigo, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero aquí viene el ay de Cristo otra vez, de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ahí está hablando de la calamidad que va a pasar a Israel. Fueron 1 millón de personas que mató Tito. Si ha habido toda la profecía de Cristo con Jerusalén, se han cumplido. Dice que si ha habido un país, una nación que ha sido hollada, pisoteada por las gentes y los malvados y paganos, ha sido Israel, hermanos. Ahí se mató, según el libro de Guerras de los Judíos de Flavio Josefo, historiador judío, 1 millón de personas en esa profecía. Cuando Jerusalén arrasó Roma con el Estado de Israel. Después vinieron más guerras. Hasta el año 130, después de Cristo, 133, 32, con la rebelión de Bar Kokhba, un judío que lo consideraban como un Mesías. Y estaba Adriano, representante de Roma, gobernando en Israel, el emperador Adriano. Y Bar Kokhba se rebeló, una sedición con los judíos, porque ellos, fue una abominación. Ya Roma le había cambiado el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina, que es como un dios, Júpiter. Y eso fue una abominación para los judíos. Ya estaban cansados. Tito en el 70 lo destruyó, pero se quedaron muchos judíos. Mató 1 millón. Entonces el emperador Adriano le cambió el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina. El área de Judea le puso Palestina, que es hoy en día, que lo divide la franja de Gaza, Israel y Palestina. Todavía Israel está en una abominación, porque fue un pedacito de tierra que le dieron. Las mayorías tierras sagradas están del otro lado del muro de Gaza en Palestina. Y en el lugar del templo hay otra abominación para ellos. Todavía al día de hoy, porque hay una mezquita de Omar, árabe. Entonces Bar Kokhba, ese judío, se rebeló y duraron 3 años esa guerra. Y se mató otra vez Adriano, 500,000 de judíos. En la invasión de Tito en el 70, 1 millón. En la de Bar Kokhba en el 135, 500,000. Y hasta ahí llegó Israel, hermano, con Adriano, porque lo desapareció del mapa para Europa y para todo el mundo. Ahí terminó Israel. Él dijo, ya no más. Porque en el 70 destruimos el templo y arrasamos la ciudad. Y siguen, vamos a desaparecerlo como castigo de Dios. El 14 de mayo, que fue una fecha histórica de 1947, la ONU se reunió
por sugerencia de Gran Bretaña, y estableció Israel como nación. Todos los judíos de la diáspora volvieron a Israel. Se reunieron en el 47, en el 48, 1948, allí está como nación. Pero hay una abominación todavía ahí, la mezquita para ellos. Solo queda el muro de las lamentaciones donde estuvo el templo. Y está la cúpula de la roca, una mezquita árabe. Porque Dios le prometió y se establecieron como nación. Eso es el famoso sionismo. Si ha habido la profecía de Cristo que se cumplió con Israel, no ha habido una nación más hollada por los hombres que Israel. Todo el mundo lo ha pisoteado. Al pie de la letra, las profecías del Mesías se han cumplido con Israel. Si ha habido una nación que ha sido más abominada, ha sido Israel. Y nadie quiere saber de ellos, excepto Gran Bretaña, Estados Unidos y otros países de Europa. Pero nadie, ni los árabes, nadie quiere saber. Los egipcios antes, comer con un hebreo era abominación, no comían. Porque era abominable para ellos, un egipcio, comer con un hebreo. Para Hitler era abominable porque hubo un espíritu anticristo en Hitler y no quería saber, antisemita, y no quería saber de los judíos. Y ahí están viendo la promesa de nuestro Salvador como nación. Y no han perdido una batalla. Guerras. Al otro día de establecerse como nación, se unieron 6 países en contra de Israel. Un país pequeñito así. A un imperio como Egipto, armamentístico. Y lo destruyó. Cogieron más terrenos. Pero una abominación para Israel fue que le tocó un pedacito de tierra, una tierra dividida con Palestina a través de la franja de Gaza. Y eso es abominable para ellos. Porque ellos dicen que el lado de Palestina, Dios es Canaán y Dios le dio Canaán a Israel a través de Abraham. La tierra prometida es Canaán en esa área. Él le dijo a Abraham, en un llamado a Abraham, como familia, sal de tu tierra de Ur de los caldeos, de Mesopotamia y de tu parentela a una tierra que fluye leche y miel, y era Canaán, y Jerusalén es Canaán. Aunque ya yo estoy hablando de historia, la Canaán de hoy en día real es la celestial, la espiritual, la Jerusalén del cielo, ya no es esa que está ahí. Y eso terminó, hermanos. Eso es un museo, ahí sí. Si usted un día va a Israel, ya sácate todo eso de la mente. Cristo vive aquí. El pesebre está aquí, Él nació en el corazón. Mejor diga, para que no haga como esos pastores que hacen tour por Israel. A ver el lugar y venga lleno de agua, siempre está en agua del Jordán. Diga que eso lo va a santificar a usted. Eso no santifica a nadie, hermanos. Es el Espíritu Santo. Y se dan un baño, está ahí en una agüita de Jordán y muchísimos bañitos de Jerusalén ungido. Cuando usted vaya un día, se quiere ir a Israel como turista, diga, voy a ir a los museos. Ahí sí, eso es un museo. ¿Qué es un museo, hermano? Vamos a definirlo, Rick. Un lugar donde se exhiben piezas viejas. Y Cristo no está en museo. Él no está ahí, Él resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Y dejó el Espíritu Santo, está reinando en tu corazón y en el mío. Eso son áreas, se han hecho millonarios con turismo, Israel, pero son museos. Las 7 iglesias que están en Turquía de Apocalipsis son museos, están cerradas, hermanos. Están ahí, Esmirna, Filadelfia, pero son museos y la gente paga para verlas. Donde estuvo la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Sardis, museos. El lugar donde enterraron a Cristo, eso es un lugar, un museo. Se cree que en ese lugar hay una capilla y un templo y hay que pagar para entrar. Museos. Las iglesias de Roma se llenaron de
Ahí todo el mundo tiene de que una estilla de la cruz de Cristo cuando lo crucificaron. Son museos. Eso no te va a salvar. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. No un pedacito de la cruz. La gente está llena de amuletos. A veces uno se pone una cruz aquí como crees que eso te va a salvar, como un resguardo. Y se va más rápido, hermanos. Porque tu confianza no puede estar en una cruz, en un pedazo canto de madera. No puede estar en un objeto. No te harás imágenes, ni de ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ella, ni la honrarás. Tu confianza tiene que estar siempre en el autor y consumador de la fe, en Jesus. Solo Jesus salva. Siempre. Nunca te apoye en el brazo humano, ni la fuerza del caballo, ni la habilidad del jinete. La victoria la da Jehová. Siempre agarrado de la roca y nunca te sueltes de la roca. De la torre fuerte, inexpugnable, inexorable. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Pero todo eso en Israel, todos esos museos, eso pasó. No se puede venerar esa tierra, aunque se le llame santa. La tierra santa es esta, que Él me hizo nacer de nuevo. Esa es la tierra santa, que es espiritual. La Jerusalén celestial que está aquí a través de nosotros. Y el Espíritu Santo, que el Señor se le revela a los judíos. Y sigo leyendo en Lucas 21-24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada. Mírenlo ahí. No ha habido lugar en la historia, en la tierra, más pisoteado que Jerusalén. Todavía le están pisoteando. ¿Por quiénes? Por los gentiles. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En la interpretación ahí, hasta que los tiempos se cumplan. Algunos dicen que eso se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando se estableció como nación. Yo digo que no, que todavía eso no se ha cumplido. Algunos dicen que fue cuando Israel llegó como nación, en el 1948. Hay muchos reformadores que dicen que no. El tiempo de los gentiles, cuando se cumpla, que todavía eso no, eso es en la parucía, cuando Cristo venga. Ahora, si quiere interpretar que se cumplió, no hay problema. En paz. Usted puede escoger una de las dos. Ahí hay dos interpretaciones en ese versículo. Que eso se cumplió. Y hay otra, yo sugiero cualquiera, porque no caen en herejías, que no se ha cumplido. Se va a cumplir cuando Cristo venga, que es el tiempo de los gentiles. Ya el último gentil se arrepienta, como el último judío también, que es una sola iglesia. Ahora, una pleroma, Romanos 11, una multitud de judíos en los últimos tiempos. Me gustaría que sea así, que sea como los elegidos, que Dios empiece a llamarlos. Van a venir más en los últimos tiempos para mí. Pero cada día más se convierte un judío. Dios se le revela el Mesías y se une y forma la iglesia. Vendrán multitudes, yo no sé, me gustaría. Lenski afirma sobre este versículo que dice el tiempo de los gentiles se cumpla, estudiando la Biblia, que los tiempos que aquí se quieren decir continúan desde la destrucción de Jerusalén hasta el tiempo de la parucía. Yo estoy de acuerdo con eso. Desde el tiempo de la destrucción del templo, todavía no se ha cumplido, hasta que venga Cristo, la segunda venida. Estoy de acuerdo con este juicio. La pretensión de que el tiempo de los gentiles terminó el 14 de mayo de 1948, cuando Israel llegó a ser un estado independiente y que los judíos han regresado a su país en cumplimiento de las profecías, se ve refutado por los siguientes hechos. Este comentario. Aún el día de hoy, Israel vive solamente, en Israel vive solamente 1 de cada 5 judíos. O sea que
Ahí no están todos los judíos. La mayoría están, dice, de cada 5 vive uno. Por eso Lenski argumenta que todavía esa profecía no se ha cumplido. Desde la destrucción del templo, el tiempo de los gentiles es cuando Cristo venga en la segunda venida ya. Porque ahí no están todos los judíos en Israel. La mayoría están en Europa, Latinoamérica disperso, y aquí en Estados Unidos hay una buena gran cantidad. Ve, en el día de hoy todavía está siendo amenazada la existencia misma de Israel y de Jerusalén como ciudad independiente. Todavía tienen problemas. La inmensa mayoría de los judíos no considera a Jesús como el Señor y Salvador. Ellos no consideran a Jesús, están esperando a Cristo todavía, que Cristo no ha venido, el Mesías. Entonces nosotros creemos por estos argumentos que esto no se cumplió en el 1948, cuando se estableció como nación, y muchos reformadores, que eso no se ha cumplido. El tiempo de los gentiles todavía, cuando Cristo venga. Todavía Israel está siendo, para mí, está siendo hollada. Es un polvorín que cada ratito puede estallar y bajo guerra y amenazas. Dios va a hacer algo con Israel, el Israel de Dios, y unido a la iglesia. Pero creemos que el tiempo de los gentiles, que Dios se volverá a Israel, todavía no se ha cumplido. Usted puede escoger, le sugiero cualquiera. Jesucristo en Mateo 24 hubieron muchas profecías que son históricas, se cumplieron ya. Hay otras que no. Él profetizó su segunda venida. Dice, para el último tiempo vendrá un tiempo de angustia que nunca ha habido. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y aparecerá el Hijo del Hombre en los cielos con un séquito de ángeles. Y con Israel físico van a suceder muchas cosas también. Van a haber multitudes de judíos que van a reconocer el Mesías. Que es la rama original. Nosotros somos injertos en la savia, la raíz que es Israel, el Israel físico, porque hay el Israel de Dios verdadero, somos nosotros, los judíos y los gentiles juntos, forman la iglesia, porque ya este reino es espiritual. Continuaremos, amados, hablando de la abominación desoladora. Después los vamos a aplicar y lo aplicamos hoy un poquito a la iglesia, lo que está pasando en la iglesia. También hablamos un poco estudiando Mateo 24, Lucas 21, para aquellos que rechazan que la abominación, que dicen que la abominación desoladora van a ser los 7 años del anticristo, sino que esa profecía se cumplió y es repetitiva, se cumple con muchas frecuencias. Se cumplió con Antíoco Epífanes en el año 167 a.C. Se cumplió con Tito en el año 70, que esa fue específica, la profecía que se refería a Jesucristo. Nosotros creemos que todavía está siendo hollado Israel por los gentiles. Ha sido muy hollada, una nación muy vituperada, humillada y maltratada. Por eso oremos para que el Señor nos dé más revelación y a toda su iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, glorificamos tu nombre, recibimos tus mensajes, bendecimos que tú nos has estado hablando de Israel. Bendecimos a esa región, esa área de Israel, a los hijos de Abraham, bendecimos los árabes. Y Señor, danos más claridad con las escatologías, las profecías, los acontecimientos de los últimos tiempos. Por favor, los que vayan a partir a sus hogares en este momento, llévalos bien. Y los que se vayan a quedar para compartir unos alimentos, bendice y santifica los alimentos que se deben provecho. Gracias a Dios, porque nunca nos ha faltado el pan. También este año los hermanos que van de vacaciones, que tengan una feliz vacación, un feliz viaje, que los niños que vayan a viajar,
que la sombra del Omnipotente los guarde de accidentes, de intoxicación, problemas estomacales que son muy frecuentes en el viajero, en el turista. Que ellos tengan un momento de mucha alegría y puedan gozar y disfrutar de las cosas que tú das. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, amados, el miércoles.